Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de una información que os comenté en un vídeo anterior sobre las modificaciones y especificaciones que hay actualmente en cuanto a la falta de componentes que están haciendo algunas marcas. No sé si habréis escuchado anteriormente, en Peugeot, por ejemplo, tuvieron que modificar el cuadro de instrumentos, de pasar de digital a nuevamente analógico, y esto se debe pues obviamente a la falta de componentes, pero vamos, esto fue durante la pandemia. Pues bien, Dacia incluso había anunciado también, que aquí tenemos la nota oficial, la podemos ver con más detalle, que iba a estar disponible en Francia en un principio el modelo del Sandero Berlina con una caja de cambio de 5 velocidades. Pues si vemos más al detalle esta diapositiva, nos indican que se reabre la reapertura, digamos, del modelo TC90 BV M6. Este 6 hace referencia al número de caja velocidades. Si tuviese un 5, que es lo que pasa, por ejemplo, en la opción Access, con 65 caballos, pues tiene ese 5 por ahí, pero vamos, cambia también la variación. En este caso, pues informan que desde el 1 de marzo de 2022 decían que iba a estar el Sandero Berlina TC90 con la opción BV M5, pero que por el momento no es posible ofrecer esta caja de cambio. Según comentó Dacia, esta caja de cambio beneficiaría incluso al modelo, la relación de caja de cambios le beneficia a emitir menos incluso, con lo cual bajaría algo en el tema de emisiones, pero vamos, es algo que no, finalmente dicen aquí que no se va a llevar. Así que los que hayan realizado el pedido con la caja de cambio de 5 velocidades, como pondrán en contrato, no hay ningún problema, porque serán nuevamente enviados con la caja de 6 velocidades. Igualmente aquí pues indica algo de que la entrega en junio, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería mostraros en este vídeo más detalladamente se trata de esta otra modificación, y es que va a ser una especie de versión tope de gama y una versión exclusiva que va pues a montar tecnología de sus hermanos, el Clio, el Captur, y hace referencia pues al cuadro de cambio, como vemos aquí con más detalle. Y es que según indican aquí, pues una serie de modelos, debido pues a la falta de componentes, etcétera, etcétera, en lugar de montar el cuadro con la versión MET02, que es el actual, que tiene el Sandero, que vemos aquí, sería la pantalla de en medio prácticamente en blanco y negro y todo esto, va a montar la pantalla multicolor en lugar de 3,5 pulgadas en 4,2, y como veis la parte central pues sería multicolor, la MET03 Marelli, que en este caso también hay un canal por ahí en YouTube también que le montó al Sandero 2 el cuadro del Clio, son prácticamente casi que compatibles, así que ya sabéis que si en un futuro tuviese el dinero y las ganas de modificarlo, seguramente se podrá hacer también. Ventajas, eso que os comento, de 3,5 pulgadas monocolor pasaríamos a una pantalla de 4,2 multicolor, y de pasar a marcar 210 km por hora de máximo que marca actualmente pues el Sandero, pasaría a marcar estos 230 km por hora. Aparte, la gran ventaja que tiene este cuadro frente al otro es, como vemos, te marca aquí lo que sería el nivel de la gasolina, te marca aquí también lo que sería el nivel de lo que es la temperatura del líquido refrigerante, y obviamente es pues un diseño en sí más deportivo, como nos dice aquí. Aunque eso sí, según nos dicen, no cambia las características técnicas. Que marca aquí 230 km por hora no quiere decir nada. Lo único que sí que han tachado aquí, no sé si es que estará quitada alguna pequeña función quizás, que a lo mejor no sea compatible por el tema de electrónica. Ya sabéis, el Sandero está montado en la plataforma Low Spec en lugar de la High Spec, que es la que monta el Clio o el Captur, por ejemplo. Entonces es normal que haya alguna función que quizás no sea compatible porque no dispone de ese dispositivo externo, digamos. Actualmente, eso sí, no está confirmado que sea para España. Es más, el foro espía, y esto donde yo estoy metido, donde he buscado la información, indican que fuentes internas que serán unos 600 unidades exactamente las que van a ofrecer en un principio con este cuadro de comandos. Pero ya sabéis, si alguno de vosotros llega a este comando, dejadmelo escrito aquí en el comentario. Pero recuerdo, teóricamente ahora mismo es solamente para Francia, pero aquí ya tenemos también la posibilidad de saberlo en un futuro. Si alguno quiere hacer este cambio, digamos, pues seguramente será totalmente compatible, teniendo eso sí pues las herramientas adecuadas. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre informándoos de todas las novedades que voy encontrando por la red y que tengan pues relación con nuestra marca. Y ya sabéis, déjame en los comentarios si tienes alguna duda, consulta, dale al like y suscríbete si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!